Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Buenas tardes, noches o días, dependiendo de en qué horario lo estén escuchando. Esto era el diario de un desarrollador, pero hicimos un cambio de nombre. Hablando un poco con gente, entendiendo un poco de dónde viene todo el tema del diario, lo cual se va a seguir manteniendo, ¿no? La idea original. La realidad es que en el momento en el que me puse a armar el cover, la portada de este podcast, que ya están viendo obviamente actualizada, me encontré con que Diario de un desarrollador era demasiado largo, no terminaba de cerrarme mucho la idea y la verdad es que tampoco era recordable. ¿Por qué les cuento esto? Por esta idea, primero para un descargo personal, obviamente, pero también por esta idea que yo les contaba de cómo uno enfrenta los emprendimientos, ¿no? Y este podcast es un emprendimiento en sí. Si bien no tengo una idea de monetizarlo o algún tipo de modelo de negocio activo todavía, sino que yo sé que esto es como un efecto mariposa, ¿no? Grabar este podcast eventualmente me va a dar algún tipo de oportunidad en el futuro, pero sobre todo también me interesa que les dé una oportunidad a ustedes, ¿no? Yo sé que todo lo que uno hace, y me ha pasado tanto con mis contenidos en Udemy, los de YouTube, de escribir artículos, cuando uno se pone como a crear nuevos contenidos y los lanza en internet sin ningún tipo de interés, ¿no? Sin tener esa idea de venderlo, ¿sí? Porque, a ver, uno puede querer vender cualquier tipo de contenido, pero que no es malo, ¿eh? Acá no vamos a pecar de extremos comunistas, ¿no? No hay que regalar todo y hacer contenido de cualquier tipo vale el tiempo de la persona que lo está haciendo y también vale la calidad de eso, ¿no? De todo. Entonces es muy natural que uno genere un contenido y lo quiera vender, pero la realidad es que en el momento en el que nosotros nos paramos a crear algo, lo ideal es que al menos una parte de ese algo esté gratis, porque la gente no va a querer comprarte algo de lo cual no tiene ningún tipo de seguridad de que le va a gustar, ¿no? Entonces, un poco me gusta recalcar eso, aunque yo no tenga una actual oportunidad de negocio con este podcast, sí me gustaría a futuro tener alguna oportunidad financiera, salarial, lo que sea, ¿no? Una oportunidad de negocio a futuro en quizás otros modelos de podcast o que me llamen en algún programa o algo a charlar acerca de las cosas que charlo acá, ¿sí? Esto es adelantarme 1000 kilómetros porque en principio este es el segundo episodio, pero sí está bueno que ustedes tengan claro que todo lo que ustedes hagan a nivel contenido, todo lo que ustedes produzcan, va a tener un propósito a largo plazo. Obviamente hablando dentro de lo que es la calidad, ¿no? Pero eso ustedes, por lógica propia, van a terminar generándola, ¿no? Esa calidad, a esa calidad van a llegar. Y eso es algo que me parece súper importante, ¿sí? Entender cuándo una cosa es buena, cuándo una cosa es mala, cuándo hay que tirar a la basura lo que estás haciendo. Espero que este audio que estoy grabando no sea el caso. Pero sí, digamos, entender los puntos, ¿no? Los límites de la coherencia. En el sentido de, ok, estoy armando este contenido y este contenido a mí me parece que cuando lo lance, cuando lo escuche alguien, más allá de los errores que pueda tener, como charlamos en el episodio anterior, sea rentable para esa persona, ¿no? Que sea un momento, un tiempo de calidad, ¿no? Que no le esté haciendo perder tiempo al otro. Entonces, para mí, de vuelta, esto es un podcast de chill, un podcast para relajarse. No quiero ir de académico, aunque probablemente en algún momento lo haga, ¿no? Porque capaz, no sé, hagamos algún tipo de reflexión o algo por el estilo que vaya por ese lado. Pero, en sí, a mí lo que más me interesa de este podcast es relajarnos, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulos, el podcast pasa a llamarse En Código. Ese es el nombre final que les vamos a poner.
La idea viene de mi novia, eso no puedo no decirlo. Fue una charla ahí en donde les mostré el cover del podcast, que lo armé un poco entre la imagen que está en el principio, que es de FreePix, ¿sí? Eh, y tengo que mencionarlo porque obviamente hay que dar atribuciones al autor, aunque no me lo acuerdo. Capaz en algún link de la descripción lo deje. Pero la imagen me encantó, me parece muy, muy Borderlands, ¿no? De este videojuego, este shooter tan interesante de tipo RPG, búsquenlo si no lo conocen. Pero nada, en principio el estilo me encantó y la tipografía un poco la saqué de Canva, mirando todos los sitios, todos los tipos de podcast, así que se podía armar y bueno, hice como una especie de mood board. Capaz algunos de estos conceptos no los conocen, me interesa mucho que lo escriban en los comentarios del podcast, en la plataforma en la que lo estén escuchando ahora. Principalmente va a ser Spotify, pero probablemente también lo publique en YouTube y en varios medios más para que tenga acceso todo tipo de personas, ¿no? Porque me gustaría todo tipo de personas, no, eso sonó horrible. Todo tipo de oyentes, o sea, las personas que les gusta más escucharlo quizás en YouTube, en Spotify. No sé si diría descargarse el episodio porque no creo que estas plataformas lo permitan. Al menos Spotify sí, pero en su propia plataforma, ¿no? Que es algo que yo hago mucho. Pero bueno, en fin, sí quería como concluir esta parte, ¿no? El principio del podcast, la introducción, comentando que ahora nos llamamos En Código. Y me parece un nombre que, si bien es muy sencillo, también es muy simple de recordar, ¿no? Es algo que si uno se para a pensar en código, suena como en secreto y a la vez se trata sobre código de programación. Así que nos viene muy, muy al hilo, ¿no? De todo lo que venimos charlando. Aunque no hayamos hablado de nada de código puntualmente, aunque capaz lo hagamos, hablar de alguna librería de Python, hablar de alguna nueva tendencia por ahí, no lo descarto. Pero en este momento vamos a continuar con el tema de cabecera, ¿no? El que venimos trayendo desde el episodio anterior, el cual es básicamente mi historia. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado, no? En principio les había comentado la historia de mi vida hasta los 18 años, ¿no? Yo termino la secundaria y empiezo a buscar trabajo, pasa esto de derecho, que no sé si se acuerdan que les comenté, toda la situación que tuve con que no quería hacer derecho y después cuando logré finalmente poder disfrutar de estudiar programación, surgió este tema de, bueno, pero si vas a estudiar, si te vas a dedicar a programación, estudia ingeniería en sistemas, ingeniería informática, ¿no? Alguna carrera que sea una ingeniería. La verdad es que no duré nada. Empecé, digamos, en la facultad, creo que me anoté en la UAI en su momento, que es una facultad acá de Argentina, Buenos Aires, de Capital puntualmente en esa época. Y era a distancia, muy graso error, porque en matemática a distancia es imposible. Empecé a estudiar analista programador, me parece, y la idea era después estudiar una ingeniería, ¿no? La verdad es que no hice match con la facultad, así como no había hecho match con el CBC. Si bien a mí me gusta estudiar, soy autodidacta, me gusta mucho investigar y demás. No me gusta estudiar quizás en los modelos académicos que la facultad propone bajo materias en las que me sentía obligado, ¿no? En esto creo que muchos oyentes se van a sentir identificados, pero yo soy el tipo de persona que le gusta estudiar lo que le gusta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, las cosas que yo quería estudiar iban de la mano de las cosas que yo quería hacer, que era programar. Por lo cual retomé como mis estudios de desarrollo web y estuve estudiando PHP, HTML, un poco de JavaScript. En esa época no sabía nada de JavaScript. Estamos hablando del 2008-2009, ¿no? Y la realidad es que empecé, digamos, buscando trabajo de desarrollo web. Y ahora sí voy a mi LinkedIn, un poco para hacerle el repaso. Y en principio entré en una empresa en la que no tenían
desarrolladores, sino que era una especie de estas empresas de diseño gráfico que hacen todo tipo de impresiones y impresiones 3D obviamente no, en esa época ni existía. Estamos hablando de estas tipo, no sé, gigantografías, trabajos de Photoshop o de Corel para otros clientes, este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto también sitios web, pero del lado del maquetado web, del lado del diseño web. No sé si se acuerdan que en esa época los más veteranos, ¿no? Porque si hablamos con gente de 20 años para arriba, obviamente no lo van a saber, pero en esta época uno podía dividirse entre diseñador y programador web y podía conseguir trabajo de diseñador web tranquilamente. Hoy día todo está muy unido, ¿no? Es muy raro diseñar una web, maquetarla y básicamente no programar, no tirar líneas de código, es prácticamente inconcebible, ¿no? En esa época sí se podías crear una web en Photoshop, qué mala, qué horrible esa época, porque creabas una web en Photoshop y después había un diseñador web que tenía que adaptarla a, digamos, HTML, CSS, y la verdad que la pasaban muy mal. Y digo la pasaban porque yo en realidad nunca fui un diseñador web como tal. Sabía cosas de diseño web, pero siempre me gustó más la programación y prácticamente siempre fui backend. Y eso la verdad es que hace un diferencial bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, entro en esta empresa, se llamaba Nexo Group, puedo decirlo tranquilamente porque pueden ir a mi LinkedIn y encontrarla. Es la primera empresa, duré un año me parece que duré, un año y un poco más. Y en principio trabajé como desarrollador PHP nativos, sin ningún tipo de framework. Y conectaba a bases de datos MySQL y generaba como una serie de sitios así muy, muy, muy puntuales necesarios para lo que requería una empresa de diseño web. No me voy a meter mucho en el tema porque tampoco me acuerdo mucho. La realidad es que tuve ciertos choques culturales en esa empresa porque fue una época en donde las empresas no permitían que los desarrolladores aprendan dentro de la empresa, sino que querían que ya vengas con el conocimiento y aprender era gastar tiempo de desarrollo, ¿no? Y que vos tenías que estar programando. Esto, por supuesto, no es una crítica a la empresa, porque era la cultura en ese momento y no tenían mucha idea de lo que después se iba a venir. Hoy día, digamos, aprender es parte de los trabajos de desarrollo. Incluso en un sprint se pueden dedicar una semana máximo o mínimo para aprender una tecnología nueva y después aplicarla, ¿no? Es parte del ciclo de desarrollo que una persona esté utilizando esas horas laborales para aprender y aplicar, ¿sí? En su momento vamos a tener podcast de Agile, de hecho es probable que contrate, iba a decir, no, que invite a una persona que sea de ese palo, ¿no? Del palo de gestión y nos sentemos a hablar de proyectos Agile y cómo funciona la metodología Scrum y demás, que siempre es un tema muy interesante para traer a la mesa y siempre hay opiniones muy divididas. Pero bueno. En principio estuve un tiempo en esa empresa, aprendí un par de cosas, pero PHP no resultó ser como el lenguaje más cómodo para desarrollar y eso lo puedo decir hoy y lo puedo decir en esa época también, ¿no? A la vez era bastante potente, pero venía de C y la verdad es que tenía unas estructuras que eran un poco duras para incluso agarrar hoy día. Pero bueno, fue una buena época. Una vez terminé yéndome de ahí, me surgió una oportunidad en IBM y fue súper, súper rara esa oportunidad. Ellos básicamente estaban trabajando ellos tenían como una especie de lo que se llama escuelitas, que a día de hoy serían como los famosos onboarding. Onboarding no. ¿Cómo se llama esto? Los bootcamps. Eh, entonces era como, bueno, te metían a aprender con un profesor durante un mes prácticamente. Era más cruel que los bootcamps y ahora voy a explicarles por qué.
Pero uno se sentaba y aprendía como si estuvieras en una facultad. Aprendíamos SAP ABAP, básicamente. La ABAP de la época de 2010. Si están escuchando ahora alguna persona que trabaje en SAP, sepan que eso, bueno, capaz que lo saben, ¿no? Si llevan más de 12 años trabajando en eso. Pero sepan que era muy, muy distinto a lo que hoy se trabaja, ¿no? Creo que de hecho ABAP a día de hoy ya prácticamente no usa nada de COBOL, que es su lenguaje padre, y ahora está más orientada a las tecnologías nuevas, ¿no? Pero no me quiero meter mucho en esto porque realmente hago agua. Estuve 2 años en IBM y me fui porque me aburrí de la tecnología en sí. Quería cambiar a otras tecnologías, pero en esa época no se acostumbraba a que un desarrollador pase a otra tecnología. Automáticamente no podías seguir trabajando en una tecnología que no fuera la que te contrataron. Era una época extraña. Pero bueno. Bueno, yendo un poco al tema este de las bootcamps, que no eran bootcamps, ¿no? En esa época se llamaban escuelitas. Eran una especie de modalidad de torneo de eliminatoria, porque había cierto, ¿cómo se puede decir? Cierto índice de abandono, porque a medida que iban pasando el tiempo, no nos pagaban un sueldo ni nada por el estilo. Entonces uno tenía que prescindir un mes de trabajo para entrar en esta especie de selección. Y las personas que quedaban seleccionadas eran, supongamos, un 10% del aula que llenabas, ¿no? Y estamos hablando de que capaz esa aula llenaba, no sé, 50, 100 personas. Entonces era bastante duro entrar, pero a la vez era emocionante, ¿no? Porque te enseñaban y si estabas al día empezabas a destacar y obviamente eso influía, ¿no? Y bueno, terminé destacando y fui uno de los, no me acuerdo, habrán sido 15 personas que entramos. He visto a gente irse y irse muy triste. La verdad en ese sentido fue un poco feo porque me había hecho varios amigos y esos amigos no pasaron. Pero también me hizo otros amigos que sí pasaron e incluso a día de hoy prácticamente siguen en IBM. Gente que se quedó a vivir en esta tecnología. Lo cual para mí es admirable, ¿no? Porque yo soy un tipo de persona que le cuesta mucho mantenerse en una tecnología particular, ¿no? Entonces, después pasé a una empresa llamada Cybox. Muy interesante el trabajo, también desarrollador web. Seguía trabajando en PHP y MySQL, pero empecé como a extender mi stack. Empecé a hacer diseño web con HTML5 y CC3. En esa época ya había salido estas tecnologías nuevas. Antes estábamos en HTML4, que estas tecnologías son las que abrieron todo este tema de juegos en web. Si quieren un día hablamos, porque eso da para bastante charla, da para bastante podcast. Pero en principio era interesante porque ya estaba usando un framework que se llamaba CodeIgniter y estaba ya trabajando con arquitecturas limpias y bueno, y la verdad es que ya empezaba como a trabajar de verdad en desarrollo, ¿no? Desarrollo abierto, ¿no? No como IBM que era desarrollo en SAP. Así que en lo que es desarrollo libre, desarrollo abierto, código abierto se diría, la verdad es que me empecé a tener una verdadera experiencia, ¿no? Ya estaba empezando a dejar de ser junior. Y ahí duré 10 meses, que puede ser una locura, la verdad. Uno puede decir, es súper extraño, ¿no? Que haya durado tan poco. Pero la verdad es que surgió una oportunidad nueva y a la cual pasé, obviamente. Y empecé como a tener mejoras tanto en las oportunidades salariales como en los tipos de proyectos a los cuales me podía meter. Y entré a una empresa que se llamaba eGate, que hacía desarrollos híbridos, desarrollos mobile. Y ahí fue cuando me empecé a interesar más en lo que era Android. Qué casualidad, no lo comenté, en el momento en el que estaba IBM ya me interesaba y no podía conseguir trabajo de eso porque fue una época, bueno, es similar a esta época, ¿no? Pero las empresas ya querían tener personas experimentadas y la verdad es que Android era relativamente nuevo en esa época
y mi experiencia laboral no existía, ¿no? Porque nadie me había dado esa oportunidad. Así que la fabriqué. ¿Y cómo la fabriqué? Entrando a esta empresa eGate, desarrollando en ese momento para Personal Kids, que no sé si sigue existiendo, pero era una especie de eh, empresa con una división en aplicaciones para chicos. Y un poco la oportunidad fue crear aplicaciones híbridas, las cuales a día de hoy odio, que se trata de aplicaciones no nativas hechas en JavaScript, HTML y CSS, ¿sí? Hablando de esta época, ¿no? De 2013. Obviamente hoy día las aplicaciones híbridas ya tienen otro color, existe Flutter, existe React Native. Estamos hablando de una época mucho más temprana en donde lo máximo que había era Córdoba. Y Córdoba no del CLI que vos podías meterte en la consola y, y descargar bueno, crear el proyecto, ¿no? Desde Córdoba, sino que estamos hablando de cuando tenías el sitio web y subías tu comprimido en zip y ese zip lo convertía la web en una aplicación mobile, ¿no? Que podías exportar a Android, a iOS, era un horror, era un horror. Y a día de hoy, obviamente, esas cosas no existen, ¿no? Ya tenemos aplicaciones, incluso en Córdoba, ¿eh? En Córdoba sigue sacando sus versiones, pero tenemos aplicaciones que se pueden correr desde la consola, con un sandbox, con emuladores mucho más robustos, pero bueno, es increíble cómo cambió la tecnología, ¿no? En una década y un poco más. Es una locura. Yo no me imagino lo que va a ser de acá a la siguiente década. En el 2033 vamos a estar hablando en otros términos, ¿no? Va a ser muy interesante. Pero bueno, en eGate duré un año. Me encantaba, la verdad, pero no, en esta empresa no es que haya renunciado, sino que simplemente no podían mantener, con el proyecto de Personal Kit se les fue mucho el tema del presupuesto y no podían mantener tantos desarrolladores como teníamos. Así que bueno, fue un tema de recorte de personal. Pero la verdad, muy buena la gente con la que había trabajado, como todas las demás empresas, ¿no? Pero en esta destaco mucho porque hice muy buenos amigos. Después pasé a otra empresa ya en el 2014, Enie. Bastante interesante. Acá ya sí trabajé como desarrollador Android. Por eso les decía esto de abrirme puertas, ¿no? Ya acá trabajé como un desarrollador Android nativo y trabajé también con Unity, OpenCV y teníamos de cliente a Coca-Cola. Fue muy interesante porque hicimos aplicaciones de VR que a día de hoy sigue siendo un exponente muy interesante y también hicimos realidad aumentada. Básicamente vos podías escanear una Coca-Cola y en el momento de escanearla te aparecían, con la cámara obviamente, te aparecían alrededor de la Coca-Cola opciones. Era toda la época esta en que Coca-Cola tenía los envases que vos podías, ay, no me acuerdo cómo era, pero podías como reciclarlos y dependiendo de qué tipo de envase era, podías reciclar, o sea, convertirlos como en plantitas o cosas así, usando los envases, o tenías que llevarlo a una planta de reciclaje que ya se encargaran ellos de hacer todo el proceso, ¿no? Y convertirlo en PET, que es el plástico que usa Coca-Cola. Y la verdad fue súper interesante, me encantó un montón ese proyecto porque aprendí de todo, utilicé OpenCV que a día de hoy sigue vigente para todo lo que es reconocimiento de objetos. Ah, y lo que tenía esto de la realidad aumentada es que vos movías la Coca-Cola y se movía el menú en la cámara y eso a mí me volvió loco, me encantó. Y después también con eso estuve haciendo proyectos personales de que, no sé, escaneabas un QR encima de la mesa y te aparecía un personaje que te podías mover en 365 grados y seguías viendo las partes de ese personaje. Bueno, me metí en 3D, ¿no? Unas locuras hermosas. Que después yo miré, posteriormente, muchos años después, vi todo el tema de Pokémon Go y cómo aparecían los Pokémon y yo digo, esas cosas, esas cositas yo las hacía hace muchos años antes
y de repente explotaron, ¿no? Eso es lo que tiene la tecnología. Esas cositas son hermosas. Uno a veces desarrolla en ciertas tecnologías que no ven la luz hasta muchos años después. Pero cuando de repente aparece y de repente está ese boom, uno ya está preparado para tocarlas y para quizás trabajar en una empresa de este estilo. Que esto es otro tip que les tiro, ¿no? No se piensen que las tecnologías que quizás hoy no se usan tanto, después no puedan tener un uso masivo porque surgió un producto que la rompió. Eso puede pasar. Bueno, volviendo a esto, ¿no? Después de trabajar con todo el tema de Coca-Cola, nos metimos con Qubit TV, que era un cliente que sigue activo a día de hoy, que hace... Es como una especie de Netflix, pero más nacional. Es un poquito raro, ahora no sé en qué andan. Pero en principio desarrollamos, mejor dicho, no es que desarrollamos, sino que mantuvimos el desarrollo de la aplicación de ellos. Y eso ya fue un poquito más... eso espero que ese soplido en el micrófono no haya destruido el audio, perdón si es así. Pero eso no fue tan entretenido. Desarrollar para Smart TVs es bastante feo. Tienen una memoria RAM muy corta, entonces no podés hacer cosas muy copadas. Y además, toda la interfaz es una especie de sitio web que tiene unos manejos con JavaScript para moverse entre opciones. Y a día de hoy yo creo que sigue siendo así porque hay momentos en donde navego, por ejemplo, con Netflix y noto que esas cosas, hay como ciertos movimientos que siguen siendo de JavaScript y de las animaciones de librerías que intentan como ser compatibles con todas las TVs. Espero no estar equivocándome, pero es una cosa muy molesta de programar y muy fea como aplicación. A mí personalmente no me gusta. Espero no estar ofendiendo a nadie del rubro, ¿no? Pero bueno, posteriormente a eso trabajamos para el diario Clarín y ahí sí fue otra de las aplicaciones muy interesantes, plenamente nativa. Y fue una locura porque Clarín tenía millones de bloques, ¿no? En esa época estaba todo el tema de los car views a full y tenías todo tipo de bloques, de todo tipo de noticias y tenía que correr hermoso en una aplicación y en cualquier teléfono. Y eso fue un desafío interesante. Y bueno, ya llegando al 2016, entro a una empresa que se llama BU Security, que marca gran parte de mi experiencia en todo lo que fue ciberseguridad. Y ahí fue como que tuve un crecimiento exponencial. Ahí estuve casi 2 años y la verdad es que fue una experiencia muy reveladora para mí, porque en principio desarrollé en Android, pero también en iOS. No me gustó mucho iOS, pero desarrollé lo que pude. Y también en híbrido con Córdoba, que en esa época ya era un poco mejor. ¿Por qué hice todo esto? Porque desarrollamos una librería de reconocimiento biométrico que implicaba, no sé, reconocer el DNI para los que sean de otros países, el documento de identidad argentina. También reconocía el pasaporte, reconocía la voz, la cámara, tenía fe de vida para que vos, o sea, seas una persona real y no una serie de fotos las que esté haciendo eso. Y la verdad es que fue una locura porque todo el tiempo estábamos desarrollando funcionalidades nuevas para muchos clientes y además había algunos clientes que nos hackeaban y en el buen sentido, ¿no? De repente probaban, no sé, en una presentación de PowerPoint diferentes caras y vulneraban nuestra aplicación y nos decían, che, esto lo puede hacer una persona malintencionada, necesito que lo arreglen. Y era correr y hacer un montón de cosas para solucionarlo. Y también a la vez fue una empresa que exigió muchísimo de mí en el sentido de horas laborales. Nunca terminaba a las 6 de la tarde, era muy duro. Pero terminábamos, digamos, con la lengua para afuera, cansados, pero a la vez era gratificante, ¿no? Era como que uno se agotaba un montón, pero llegaba a hacer cosas increíbles en muy poco tiempo. Y aprendí muchísimo, tanto de Android como de seguridad, que quizás no apliqué en los siguientes trabajos, pero de alguna manera sí
terminé como implementando en mi código y también en mi lógica y todo lo que tenía que ver con la prevención con respecto a hacer código seguro, ¿no? Así que bueno, fue una época muy gratificante y me fui más que nada porque yo ya quería empezar a trabajar remoto. Estaba como cansado de ir a la oficina. Yo vivo en Gran Buenos Aires y la oficina quedaba en Capital y eso era un viaje constante y me estaba matando. Todo esto piensen que fue prepandémico, así que toda la parte, la cuestión de que hoy día se habla de que remoto es mejor y todo eso, yo lo venía planteando desde esa época porque lo sentía así. Yo sentía que llegaba a la oficina y me moría, ¿no? Porque el viaje ya me sacaba como 2 horas de productividad a nivel enérgico, ¿no? O sea, a nivel de que ya no iba a rendir lo mismo. Y intentaba rendir y bueno, nada, no me iba tan bien como yo quería, o sí, pero era a costa de cansarme más y eso no me gustaba mucho. Así que bueno, terminé, renuncié sin ningún tipo de trabajo. Fue una cosa medio kamikaze. Y ahí fue cuando me dediqué a hacer 2 cosas. Trabajé como en 2 lugares al mismo tiempo. En Coder House como profesor, porque a mí siempre me gustó enseñar, como ya les he contado en el podcast anterior, pero nunca lo había ejercido profesionalmente. Así que en el 2018 empecé a enseñar en Coder House como profesor de desarrollo y diseño web. Y paralelamente entré a desarrollar en una empresa que se llamaba Mobilenic como desarrollador de Android. Y ahí aprendí mucho más todavía de todo el tema de Android y ya todo el tema de Continuous Integration, Continuous Deployment con Bitrace. Aprendí de una forma súper profesional cómo realmente se deployaban las aplicaciones y trabajamos para múltiples clientes, pero hubo una aplicación médica que fue una locura porque tenía que funcionar offline y online, se tenía que sincronizar, locuras, locuras. Eh, pero me gustó un montón. Y también me gustó ser profesor en Coder House porque todo el tema de diseño web ya lo sabía, ¿no? Ya, a pesar de estar trabajando en Android, siempre fui del lado web, ¿no? Por mis trabajos anteriores, así que para mí era como un paseo en el parque. Bueno, termino de trabajar en Mobilenic y paso a Andrómeda. Y acá fue un pasaje más salarial. Literalmente Mobilenic tenía gente espectacular, pero pagaba sueldos muy bajos en esa época. Y yo no lo sabía. Me enteré cuando tuve como una propuesta nueva y de repente me di cuenta que el mercado pagaba mucho más. Así que cuando me paso a Andrómeda, ya trabajo full remoto. Acá sí pude conseguir todo lo que quería. Y bueno, ahí trabajé con varias cositas, ¿no? Trabajé con Android, con Google Vision, con Firebase MLKit, o sea, para hacer Machine Learning. Trabajé con varias aplicaciones educativas del gobierno, pero también con PHP nuevamente, esta vez del lado del Laravel, ¿no? Y acá ya fui líder, acá fue como que dije, mira qué interesante ser más que un desarrollador, y esto no quiero que nadie se enoje, ¿no? Es el líder como... El líder también puede desarrollar y demás, pero es como un puesto un poquito más gerencial que solo desarrollador. Y la verdad es que lo disfruté, pero a la vez quería seguir desarrollando, entonces estaba medio en una dicotomía. Me voy de... em, me voy de Andrómeda y paso a Patagonian, otra vez por un cambio salarial, pero el salto fue brutal, fue brutal. Pasé a ganar literalmente el doble. No me acuerdo cuánto fue el salario en ese momento, porque en Argentina siempre he especificado, ¿no? Pero en Argentina los valores cambian tanto que ya se me van los números. Pero en Patagonia fue una locura. Cambié a un número literalmente el doble de lo que estaba. Me acuerdo que mi jefe en Andrómeda estaba disconforme con mi decisión y me quería hacer una contraoferta, pero era imposible porque era literalmente el 100% más del sueldo que tenía. La verdad que yo tenía mucho cariño por Andrómeda, pero no se pudo dar. No me pude quedar y yo estaba en modo mercenario, ¿no? Yo quería
seguir ganando mucho más. Ya estaba como con perdón, mi gata. Estoy diciéndole que no a mi gata que me está arañando el vidrio y bueno, y además no quiero que me esté opacando el audio. Espero que no esté saltando nada. Pero ya saben, esto es un poquito informal, ¿no? El podcast. Bueno, les decía, estoy en el segundo episodio y tengo derecho a seguir equivocándome, al menos hasta dentro de 10 episodios, ¿no? Después ya se va a volver más complejo. Pero bueno, de Patagonian salto. No hay mucho que contar acerca de Patagonian. Seguía haciendo cosas de Android cada vez más complejas, pero me fue bien, la pasé bien. Pero el salto grande fue a Underdog, que ya fue una empresa mexicana, y empecé a ganar en dólares, lo cual fue una locura. O sea, es una locura hoy día en Argentina y fue una locura en ese momento. Y la verdad que fue un salto feroz, fue un salto brutal porque yo no solo empecé a trabajar en dólares y en Android, sino que también trabajábamos con clientes en inglés. Y mi nivel de inglés subió un montón, prácticamente porque tenía que hacerlo, tenía que hablar con clientes, presentar propuestas y demás. Y además de trabajar con un equipo, también lo representaba a ese equipo, porque si bien no era un líder técnico, era un desarrollador más. El hecho de estar trabajando, el hecho de saber más inglés que mis compañeros, eso hizo que, bueno, básicamente tuviera que representarlos, ¿no? En el momento de trabajar con cada refinement, de cada planning, de cada demo. Teníamos demos semanales. Y bueno, fue una locura, fue hermoso, duró unos 8 meses. Y después pasé a Alchemy. Alchemy ya es una empresa en la que ganaba, eh, es una empresa argentina en la que ganaba parte en pesos, parte de dólares. Y la realidad es que saltó a Alchemy más como un momento de cansancio, ¿no? Yo ya estaba muy agotado de desarrollar. Necesitaba algo que no sea tirarme a escribir código constantemente. Y fue como un momento hippie, ¿no? Un momento en el que dije, no, basta, yo no quiero ser más, no quiero hacer más desarrollo así como tal. Quiero mantenerme técnico, pero quiero hacer otra cosa, ¿no? Y yo ya con el tema de Coderhouse tenía toda la parte esta de... tenía toda esta parte de... No me sale ahora el nombre. Se me perdió el hilo, perdón. Les digo, mi gata está ahí y me distrae. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Con Alchemy tenía toda la pata de educación que ya venía cultivando en Coderhouse y quería reforzarla, ¿no? Pero sin meterme a codear como un animal, como venía haciendo en Underdog, la cual la disfruté un montón, pero ya quería hacer otra cosa, ¿no? Entonces ahí fue una época dorada, fue una época muy interesante. Trabajé remoto, pero nos juntamos en ciertas fiestas. Era referente técnico, básicamente sí miraba código y hacía revisiones, pero no codificaba, sino que directamente trabajaba sobre contenidos. Y la verdad es que Alchemy me dio una visión de lo que era desarrollar un contenido, dar una clase, incluso enseñé también ahí. Me dio una visión muy buena, muy interesante, y la verdad es que la mantuve a día de hoy, ¿no? Fue una experiencia espectacular, pero la realidad es que después de un tiempo quise dejar de ser referente técnico y pasar a ser profesor freelance. Mi idea era intentar conseguir un negocio a costa de eso, ¿no? Entonces me hice un curso en Udemy de Python, conjunto de otros cursos que ya había hecho durante toda mi carrera, de Git de cero experto, de Laravel PHP desde cero. Después les voy a dejar los links para que vean un poquito de qué fueron los cursos, ¿no? Pero en principio toda esa época pedagógica mía yo la quería hacer solo, ¿no? Entonces renuncio a Alchemy, pero con una especie de acuerdo freelance en donde tengo suficiente tiempo para dedicarme a mi emprendimiento, y a la vez tengo algunos trabajitos así de Alchemy como mentor, principalmente en Python, porque era como mi fuerte en ese momento. Y la realidad es que no fue mal, no fue mal.
pero tampoco fue excelente. Del lado de Alchemy los trabajos bajaron, hubo una época en donde como que sistemas estuvo medio en crisis, entonces no había suficientes cursos para que yo tomara y pudiera tener un sueldo decente, al menos parecido al que yo tenía cuando estaba en relación de dependencia. Y del lado de Udemy, la verdad es que eso requería un año de intenso publicación de cursos y la verdad es que era muy difícil mantenerlo. Porque terminé el curso de Python, le metí un mes entero, 20 horas, con todo tipo de contenido, 20 horas de video, que está ahí, está buenísimo y la gente lo sigue comprando, pero no me servía para comer. Me generaba, por decirles, unos, no sé, $10 al mes, ¿sí? Y eso no me servía. Entonces era una cosita más que quizás en su momento iba a dar frutos, los va a dar porque todavía sigue existiendo, pero no ahora, ¿no? Entonces, en principio nada, seguí trabajando para otras empresas, me metí en ay Dios, no me sale esto, IT Formación, bastante fácil. Y era una empresa española, hice un curso, pero después no me daban los horarios porque tenían cursos que tenía que levantarme a las 4 de la mañana y la verdad que romper mis horarios de sueño para mí es brutal, no, me hace mucho daño y no podía tomarlos. Así que hice algunos con ellos y después llegó Mercado Libre, que llegó por la mano de Udemy básicamente. Me encontraron con el curso este de Python que hice. Me encontraron activo, escribiendo artículos y eso, y les encanté. Y empecé a pasar todas las entrevistas, un proceso bastante largo, un poco tedioso, lleno de... o sea, tedioso no por ello, sino por lo que... la ansiedad, ¿no? De que fue todo un mes y medio de diferentes entrevistas y en cualquiera podía fallar, ¿no? Y eso es... ese tipo de pensamientos que son pesimistas a mí me destruyen, pero son cosas que pues a uno le pueden pasar, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pasé todos los procesos contra todo pronóstico personal. Gusté muchísimo y a día de hoy estoy trabajando en un área de ciberseguridad que se dedica a hacer capacitaciones para Mercado Libre. Por supuesto no puedo dar demasiado detalle porque hay cuestiones de confidencialidad, pero sí puedo decir que a día de hoy trabajo con Python, con Golang, un poco de frontend, pero principalmente en desarrollo de contenidos y es un trabajo muy interesante porque va acorde a lo que yo hacía, ¿no? Hacia donde apuntaba, que era todo este emprendimiento de educación, que todavía sigue activo y en algún momento voy a tener mi propia academia y mis propios negocios, ¿no? Pero a día de hoy considero que estoy bastante realizado, ¿no? Con todas las cosas que hice. Realizado, pero no quieto, ¿no? Todavía me siento súper inquieto, quiero hacer un montón de cosas que tienen que ver más con no solo la educación, sino desarrollo, quiero lanzar nuevos repositorios, nuevos proyectos. Este es un proyecto, de hecho, que me gustaría seguir reforzando, pero digamos que con respecto a mi carrera profesional, yo creo que estoy bastante realizado. Así que bueno, esto fue un gran resumen. Llevamos 42 minutos, por Dios. Perdón por esta longitud. La idea era hacerlo en 20 minutos, pero había mucho de qué hablar. Y espero que les haya gustado, que les haya servido entender un poco mi experiencia para también entender al mercado en ese momento y en el actual, ¿no? Y obviamente vamos a hablar de inserción laboral. Voy a traer RHs a hablar tipo a modo de entrevista. Y vamos a hacer muchas cosas con eso, ¿no? Porque también la idea es que este podcast no solo escuchen mi historia, sino que se puedan identificar hasta cierto punto y también puedan aprovechar, ¿no? La información que yo les doy para intentar insertarse o reinsertarse en el mercado laboral de sistemas. Así que espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en los próximos. Espero que no se haya escuchado mucho mi gata de fondo y si no, son gajes del oficio. Así que hasta luego.